Laura García, que representa la última generación de una empresa histórica que se fundó en 1943, Benito Sport. Tu experiencia aporta una visión muy amplia, sobre todo en empresas familiares, y que te ha llevado a un momento un tanto complicado dentro del negocio. Y me gustaría conocer más sobre tu visión, tu liderazgo, y que nos puedas explicar pues todo lo que has podido aprender durante estos últimos años. Y Laura, muchas gracias por estar hoy aquí en la Fórmula CEO. Y para las personas que no te conozcan y que han decidido ver este vídeo, ¿quién es Laura? Y terreno personal y profesional, ¿eh? Explícanos quién eres, Laura. Pues gracias, Jordi, por tenerme aquí hoy. Pues Laura es una economista de Barcelona que empezó su trayectoria en multinacionales, en Nestlé. Después me fui a Latinoamérica por amor, a trabajar a Chile, a L'Oréal, que fue un desastre en mi familia, fue como un drama. Y después volví y a nivel profesional, después de tiempo, después de rodaje, después de trabajar fuera, me incorporé a la empresa familiar, que era esta empresa de tiendas multimarca, multideporte. Seguro que durante el post lo iremos viendo en profundidad. Que tenía tiendas en Barcelona y en área metropolitana, que había fundado mi abuelo, es decir, yo era tercera generación. A nivel personal, pues estoy casada, tengo 2 hijos, uno de ellos entrando en la adolescencia, en la preadolescencia. Qué divertido esto, ¿eh? Muy divertido, eso es un reto constante para mí. Y nada, soy una persona, yo te diría, inquieta, me gusta aprender, me gusta viajar, me gusta el arte, me gusta la fotografía, me gusta vivir en general y disfruto de todo y de todo el mundo, así que muy contenta también de este primer podcast. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, esto que comentabas es totalmente imprescindible, ¿verdad? O sea, combinar la parte profesional con la parte personal, ¿no? El viajar, el arte y demás, es como que el complemento perfecto muchas veces para los que tenemos esta responsabilidad, sí. ¿No? No enfocarlo todo al trabajo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también venimos de una generación, ¿no? Mis padres, por ejemplo, muy focalizados en el negocio, ¿no? Pensando 100% en el negocio, día y nit, todo referente a ello. Y también nosotros creo que somos una generación que ha aprendido o tiene que aprender a separar un poco las cosas, a nutrirte de todos los campos para volcar en el negocio. Y creo que así eres una persona más completa, más empática, más abierta, y que de todo se puede aprender. Sí, desde luego. Y, ostras, y en una empresa con tantos años, en tercera generación, como comentabas, ¿no? ¿Qué te llevó a coger el liderazgo en aquel momento de Benito Sports? Mira, en el fondo también lo he pensado muchas veces, ¿eh? Es decir, yo cuando salí del colegio tampoco tenía una vocación súper clara, ¿no? Tengo una hermana que es médico, que siempre había querido ser médico, tengo otra que se dedica a la ciencia. Al final yo creo que todos los de ADES somos un cul de sac donde al final es una profesión donde si no tienes una vocación clara y te gustan las ciencias sociales o eres curioso, te puede dar un abanico muy grande. Entonces yo, es verdad que desde muy pequeña he vivido, ¿no? El tema de la empresa, he visto conversaciones en mi casa, he visto cómo mis padres se esforzaban. Y si bien no decía yo quiero eso, ¿sabes? Pero la vida me fue llevando a eso, ¿no? Sí que tenía muy claro que no quería, me parecía un error estratégico salir de la universidad e incorporarte a la empresa familiar. Al final yo creo, es un consejo que daría a los jóvenes que se lo plantean, hay que rodar, hay que ver distintos liderazgos, hay que ver distintas empresas, hay que sentir lo que significa ser un número, ser un empleado, ser una más, hay que tener jefes buenos, malos, mediocres, hay que rodar mucho antes de incorporarte a la empresa familiar, ¿sabes? O al menos a mí me fue bien. Entonces, después de 10, 12 años de estar en multinacionales, de tener buenos proyectos, también me coincidió con este cambio de residencia, que volví de Latinoamérica y dije, bueno, pues ahora sí me siento preparada, me encaja, me siento preparada y eso es lo que me llevó un poco a tomar ese timón. Pero aunque entres directamente desde abajo, siempre eres quien eres, ¿no? Cuesta mucho que un empleado, que un store manager te meta una bronca al hijo de Cotet o te meta o te diga o te cambie un turno, yo qué sé, y te joda un sábado. O sea, al final yo creo que hay un aprendizaje súper poderoso en
eso, en desligarte de tu, ¿sabes? De tus raíces y aprender siendo uno más. Oye, te tendrás que tragar a jefes que te tratarán bien, claro, a otros que te inspirarán, pero sin ese vínculo, que después, aunque lo intentes y digas, mi hijo trabaja en las tiendas, ha empezado desde abajo, nunca es 100% real, ¿sabes? O sea, te va muy bien a ti como para conocer el negocio, pero no creo que experimentes en tus carnes lo que no has vivido otras cosas, no has estado con otras, lo que tú decías, ¿no? Culturas, claro, jefes sobre todo personas, ¿sabes? Sí. Jefes, tienes que inspirarte por otra gente, porque después tendrás un jefe que será tu padre o tu tío o lo que sea, que otros problemas te traerá, ¿sabes? Pero tienes que hacerte un poco de coraje. Claro. ¿Y qué dirías de qué manera te preparó tu padre, por ejemplo, digo, para que poco a poco fueras cogiendo este cargo? Porque tú de joven, más jovencita, ¿sí?, de pequeñita, ¿esto en casa ya se hablaba? ¿Ya tu padre te comentaba que...? Sí, oye, me comentaba, y es algo que he pensado mucho, me comentaba. Y así como mis hermanas decidieron que eso no iba con ellas, o sea, por ejemplo, ¿sabes? Pues yo quiero estudiar medicina, siempre tuvieron muy claro. Si bien no me presionaron, como si dijéramos, pero las dos partes fuimos como dejando abierta la posibilidad, ¿sabes? Vale. Yo al estudiar ADE, claro, pues mi padre quizás al no poner un CEO o al no subir a alguien esperándome. Entonces, no fue algo que se habló, pero sí que se fue dando como de manera muy natural, ¿no? Al final hay que tener ganas para hacerlo. A veces yo me acuerdo mi padre, bueno, si ninguna de vosotros quiere seguir, pues tendré que profesionalizar, pero le decía, ¿sabes? Las iba soltando, las iba soltando, y yo como con 10 años, bueno, vale, pues nada. Si no lo sientes, no hace falta que te metas, porque es un camino difícil al final, ¿no? Si no lo sientes, oye, dedícate a ser propietario, a estar en el consejo, a apoyar a tu familia empresaria. Y si lo sientes, entonces hay que aprovecharlo y hay que meterlos. Sí, totalmente de acuerdo. Y Laura, que en el momento que entraste, hace unos 8 años... No, más, unos 12. Sí. 12, pero que cogiste el cargo ya desde el buen momento. No, yo entré hace unos 15 años, te diría. Vale. Al principio siendo... La verdad es que me tuve que hacer un hueco porque era todo, después ya lo hablaremos, pero había que profesionalizarlo un poco, porque era un equipo de toda la vida, había poca estructura y era como... Directora de marketing, me dijo mi padre. ¿Qué marketing? Si tampoco... Sí, porque en ese momento a lo mejor no venía hacíais de Nestlé, de L'Oréal, ¿qué marketing? ¿Sabes? O sea, al final, no sé, sí, la relación con la central, todo, pero bueno, yo con mi tarjetita de directora de marketing y poco a poco, como con intuición, al final, me fui encontrando un hueco más como de retail manager, de coordinar las tiendas, de darles estructura, etcétera, etcétera. Eso estuve bastante. Y te diría que en pandemia o prepandemia es cuando se produjo un poco el cambio, ¿no? Como que paulatinamente fui tomando un poco más... Primero me dedicaba a ventas, a retail puro, mientras mi padre veía todo el tema financiero, y poco a poco me fui metiendo en el tema financiero hasta acabar siendo un poco más general manager, que coincidió también con la jubilación de él. Vale. ¿Y cuál dirías que una vez entraste con este perfil, con este cargo, de las decisiones que te puedas sentir más orgullosa desde el principio que pudiste implementar, cuál dirías que fue? Yo creo que primero fue un poco eso, profesionalizarlo. Había una estructura de gente de toda la vida muy trabajadora, pero que si le preguntas ¿tú qué eres? ¿O tú qué haces? No era como una especie de mezcla. Persona híbrida que hacía un poco de todo. Entonces me gustó dar como un poco de profesionalización y de estructura al organigrama. Creo que al final, si todo el mundo sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, la estructura funciona mejor. Después todo el tema también de, como hablábamos antes, nos tocó el tema de internet sí o sí, omnicanalidad sí o sí. Porque en ese momento fue cuando se dio un paso fuerte en la parte de digitalización. Cuando yo entré, imagínate, 2010, hicimos nuestra propia web, que al final, aprovechando una subvención, eran esos momentos en los que había mucho dinero para hacerla. Y después eso fue evolucionando, nos fuimos dando cuenta que solos no podíamos, éramos demasiado pequeños y sobre todo no teníamos producto diferencial, ¿no? Porque al final si tú vendes tu propio producto, pero nosotros vendíamos unas zapatillas, unas raquetas y unas camisetas que vendía
todo el mundo, éramos distribuidores, entonces no tenía mucho sentido tener una web por 10 tiendas, ¿sabes? Entonces después dimos el paso de aunar con base y hacer todas las 300 tiendas de base que tuvieran un e-commerce común, y eso fue un proyecto en el que participamos, en el que nos integramos, que fue... Estamos cansados, ¿no? En redes sociales de escuchar los éxitos, claro. He conseguido esto, yo he conseguido lo otro. Y en nuestro sector, en nuestro campo, es que nos equivocamos constantemente. ¿Qué decisiones consideras que a lo mejor no han sido al 100% acertadas desde que cogiste el cargo? Mira, para empezar diría que al final también depende mucho del carácter de una persona, ¿eh? Yo soy de una manera en que está bien los errores, pero no me fustigo ni me recreo en los errores. Muy bien. Hay gente que lo hace... De salir de ahí es muy complicado, o sea, todos cometemos errores y ahora los podemos como diseccionar, pero es importante entender el error como una manera de crecimiento, no como un hundimiento, ¿no? Al final los CEOs, los managers, los propietarios, con la información que tenemos, en el momento que tenemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Sí. Hay veces que te equivocas, hay veces que no te equivocas. Es muy fácil a posteriori decir, tendrías que haber hecho esto, o tendrías que haber hecho lo otro. Con lo que tuve, en el momento que tuve, lo traté de hacer lo mejor posible. Entonces, es importante primero no fustigarte, decir, es que ahí la cagué, es que tendría que haber hecho esto. El pasado está. Creo que es importante transformar esa energía en decir, sí, ¿qué aprendí? Que no me vuelva a pasar, porque eso sí que es de tonto. O sea, sacar lecciones de los errores es muy importante. Reconocer el error. Reconocer el error y con eso impulsarte hacia adelante. O sea, eso te hará mejor, ¿no? Se supone que has aprendido, se supone que ya tienes más experiencia que los otros, se supone que la vida hay una diferencia entre los que han pasado por momentos un poco difíciles y los que no. Se supone que el fracaso te puede llevar a nuevo éxito, ¿no? Te saca de tu zona de confort totalmente. Te hace mejor profesional, claro, más preparado. Exacto. Sí. Entonces, nosotros, ¿qué lecciones he aprendido? ¿Qué hicimos mal? Yo te diría dos cosas. Primero, no supimos ver la velocidad del cambio en nuestro sector, ¿no? O sea, al final, si bien marcas o forums o retailers o internet decía que viene el lobo, no supimos ver a qué velocidad venía el lobo, que era cómo se implantaba la omnicanalidad, cómo se implantaba internet, cómo se ampliaba el mercado, ¿no? Al final éramos tiendas, competíamos con otras tiendas, pero el mercado se abrió, me imagino que eso pasó en muchos sectores, ¿eh? El mercado, las posibilidades de compra del consumidor se transformaron en infinitas en un periodo de 2 años, ¿no? Y eso, sumado a la aparición de grandes retailers con mucho pulmón financiero, con fondos de inversión detrás, ¿no? Al final, por ejemplo, el retail deportivo en España era como un poco anómalo, ¿no? Estaba muy atomizado en 2 o 3 grupos de compra, eran familias empresarias. Llegó el Decathlon, sí, pero bueno, lo pudimos salvar, era marca blanca, etcétera, etcétera, pero de repente vinieron los JDs, los Snipes, los Courier, o sea, gente con dinero fresco, muy potente, que te plantaban un plan de aperturas de 100 puntos de venta en un año, ¿sabes? Y yo te diría que subestimamos esa velocidad del cambio, ¿no? Y esa velocidad del cambio en nuestro sector al final hizo que nuestra relación con el cliente cambiara. De repente nos desubicamos. Éramos su retailer de confianza, su retailer de referencia, y eso nos dejó descolocados. Ya no era suficiente con ser amable en el punto de venta y tener al cliente en el centro. Y eso creo que no hay que subestimar el cambio. Y después el segundo aprendizaje, que también es un tema más de familia, ¿no? De empresa familiar, es cómo separar razón y emoción en empresa familiar, ¿no? Al final, empresas familiares son especiales porque no son unas killers que no tienen emoción, y eso las hace únicas, pero no tienes que dejar que esa emoción traspúe hacia la razón. Y también, de nuevo, igual que antes con el fracaso, depende mucho de tu carácter, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, somos una familia emocional, ¿sabes? Wow, y hay que saberlo. Debe ser no, que quizás otros dirán que no, o podemos parecer centrados, pero internamente somos emocionales. Me imagino que habrá otras familias que son capaces de separar o lo que sea. Una cosa de la otra.
Bueno, creo que es algo que lo hace único, lo hace un ecosistema muy especial, que a veces tus padres te dicen, ven al diumenge a dinar, y tú dices, no, gracias, ¿sabes? O sea, tú necesitas separar, o yo al menos ¿no? necesito separar muy bien esos dos ámbitos, aunque se tocan constantemente, ¿no? Tú no puedes, es inevitable tú no puedes prácticamente, discernir ¿verdad? a tu padre del empresario al empresario de tu madre, o sea, está ahí todo mezclado. Necesitas mucho foco, ¿no? Necesitas entender, separar, necesitas tener como tus refugios mentales, ¿no? Tu familia, tus fines de semana, necesitas separar. Y también necesitas una red de apoyo profesional y personal para que te ayude a decir, tías, aquí estás chalando, ¿sabes? O sea, vuélvete a centrar, o de repente, no sé, buenos asesores, buenos abogados que te... Esto es importante, ¿verdad, Laura? O sea, tener gente en tu órbita que te ayude a bajar y gestionar toda esta parte de... Sí, porque yo creo que el empresario o el CEO de empresa familiar, lo que te he dicho antes, piensa mucho, está muy obsesionado con su negocio, todo lo mete en el negocio, y al final, ¿no? Contarle a alguien de cero te hace, o que alguien lo vea desde fuera, te hace decir, oye, te ubica, te conecta, te ordena y te saca un poco de esa cabeza de avestruz bajo la arena. Y esto hace que vuelvas a coger energía positiva, ¿no? Correcto, que muchas veces te ofuscas. No es tan grave como lo ves, o sí es mucho más grave de lo que lo ves, ¿sabes? O sea, como que de repente te ubican bien en el mundo. Sí, es importante que cada uno tenga sus mecanismos, pero hay que tenerlos, ¿sabes? O sea, el vivir 100% obsesionado, al final también afecta a una mala toma de decisiones, porque necesitas salir, necesitas oxigenarte, necesitas comentarlo con alguien que te diga, si esto es el pan de cada día, tal, a este también le pasó y mira, hizo esto, hizo lo otro. Tú hasta que no lo comentas te crees que eres el único desgraciado en el mundo que te está pasando algo. Y es mucho más común de lo que nos creemos muchas veces. O a lo mejor no es tan grave, o a lo mejor es muy grave, pero necesitas contrastarlo. Y Laura, una pregunta. Claro, cuando sucede esto, ¿no? Del cierre de una empresa y demás, ¿tú en qué momento, tú te acuerdas, por ejemplo, del día que dices, hasta aquí hemos llegado? Porque claro, entiendo que tú el barco lo intentas salvar a toda costa, que muchas veces es un error, y yo creo que es una decisión muy de ser valiente el decir, hasta aquí, porque es que si no... Sí, a ver, nunca es una cosa de un día para otro, ¿sabes? Y al final también... Lo difícil es tomar la decisión, ¿no? Es decir, porque claro, todos los empresarios familiares que llegan a un punto de que te hacen esta killer question de, oye, ¿el negocio es negocio o no es negocio? ¿Sabes? O sea, tú puedes estar alargando esa agonía durante tiempo, no sé si mucho, poco, y seguramente hay muchas empresas que están en ese momento, ¿no? Al final es tu vida, es tu profesión, es tu legado. Y si no, ¿qué faig? ¿Sabes? O sea, y la gente puede ir trampeando, o las empresas pueden ir sobreviviendo. Pero al final nosotros también nos hicimos una reflexión. Es muy importante ahí la familia, que esté súper... Hubiera sido mucho más difícil si de repente uno dice, no, hay que seguir. Vale. ¿Y tu caso fue en mi caso fuimos todos súper alineados. Mi padre dijo, escolta... que no ves, Laura, cómo ha cambiado todo esto, o sea, no tiene nada que ver, o sea, por muy bien que lo hagamos, o sea, es un mercado que ha cambiado a tal velocidad, es un sector que nos pone tan difícil tener una P&L óptima, que ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que eso cambiara? Poco, ¿sabes? O sea, todas las variables no están en nuestras manos. Entonces, te diría que lo más difícil es no hacerte trampas al solitario, o sea, hacerte esta pregunta súper sincera a tu empresa. Oye, ¿la empresa gana dinero? ¿Qué tendría que pasar para que esto cambiara? Sí, oye, hay empresas que sí, que es solamente un tema de management, ¿sabes? Oye, mira, si tocamos esta palanca y esta palanca, salimos adelante, perfecto. Pero si ves que no, creo que cuanto antes tomes la decisión, que es difícil, que la vas posponiendo, que es muy emocional, pero cuando antes la tomas, mejor va todo después y más tranquilo estás, ¿sabes? Tú notaste una liberación, seguramente, ¿no? Porque me imagino que llevaste muchísima presión. Claro, llevamos muchísima presión, cumplimos todo el ciclo que pasa en estos casos, ¿sabes? Muchísima presión, tratamos de salvarla, la familia puso dinero, pero al final llega un momento que dices, no, creo que aunque sea duro, lo más inteligente para todos, para la gran familia que éramos, para los empleados, para nosotros, es dejarlo aquí, ¿sabes? Será duro, vamos a por el concurso, vamos a hablar con la gente,
pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Y qué otra recomendación le darías, por ejemplo, a una empresa familiar que se estén viendo ahora momentos de reestructuración o de cierre? No ir solo por la vida, es decir, a la que tengas este tipo de pensamientos contrastados financieramente, porque al principio es como tu vocecita anterior que te dice, no sé si eso... Después lo contrastas financieramente con datos objetivos para tomar decisiones. Una vez lo ves claro y meridiano, sobre todo ir bien acompañado, ¿no? Tener un buen equipo, lo que decíamos antes. O sea, tener una red de apoyo profesional que te diga, escolta, no pasa nada, ¿sabes? O sea, esto se hace así, 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 lo haremos así, 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 pasará esto, tenemos que hacer esto. O sea, eso me ayudó mucho. Y después la red de apoyo también personal, ¿no? La familia tiene que ir a una. O sea, no sé lo que hubiera pasado si de repente uno quiere cerrar, el otro no quiere cerrar, eso genera un conflicto familiar. O sea, si puedes hablarlo y consensuarlo junto con una red de apoyo profesional, que es muy importante. Entonces creo que será duro, será difícil, eso no te lo quitará nadie, pero será más tranquilo. Sí. Como última generación, cuando eres la última generación, ¿hay alguna responsabilidad extra que uno mismo se coge, ¿no? De decir, oye, ostras, es que mis padres, mis abuelos, mis tal, se esforzarán mucho. Yo lo pensaría, ¿no? Por ejemplo, de decir, wow. A ver, creo que de nuevo vuelvo al tema de la personalidad, ¿sabes? Yo creo que no hay dos personas que lo vivan igual. Claro. ¿Sabes? O sea, es distinto, ¿no? Y he conocido durante mucho tiempo es muy distinto ser el founder, es muy distinto ser el 2, porque seguramente ahí tienes que lidiar con una personalidad muy fuerte de un founder que tuvo la visión de negocio, que le cuesta soltar, que las cosas se hacen a su manera. Eso lo puedes vivir de muchas maneras. Es muy distinto ser el 3, es muy distinto ser el 4 o el 5 como deben ser en Cotet. O sea, cada uno tiene un poco sus mochilas psicológicas, pero creo que también depende un poco de tú cómo te lo tomes, ¿sabes? En mi caso, lo he tomado siempre en positivo, ¿sabes? O sea, nunca lo he visto como una mochila. O sea, es un legado, es un bonito legado. Oye, 2 generaciones que me han precedido han hecho cosas increíbles, han vivido muy bien. Voy a tratar de empujarla todo lo que pueda, ¿sabes? Pero de repente también entiendes, oye, la primera la crea, la segunda la hace grande y la tercera la hunde. Bueno, también lo entiendes, porque al final el paso del tiempo, ¿no? Y las cosas, o sea, es muy normal que en 2 generaciones los mercados o la irrupción de nuevas tecnologías o la irrupción de cambios sociales, es muy probable que en 2 generaciones pase algo en el mundo que cambie radicalmente tu negocio, ¿no? Hay negocios que pueden coger esos cambios y transformarlo. De hecho, hay algunos que los transforman de forma radical. No sé, empezamos haciendo textil en Albayés y ahora hacemos material, no sé. O sea, pueden hacerlo un cambio completamente diferente. Otros pueden, otros no. Entonces, yo lo he cogido siempre con mucha ilusión, con responsabilidad, me encanta, pero no me ha presionado en ningún momento. Ya, nunca te has sentido presionada en ningún sentido. No, porque si no lo hubiera tomado. Claro, o sea, claro, porque si no al final el miedo te paraliza, ¿sabes? Sí, y al final puedes llegar a pensar, para no cagarla, ya, voy a intentar no meterme por si acaso. O casi que no tomo decisiones, no vaya a ser que como entonces, que esto ya me funciona. Me atrevo a meterme, trato de empujar la empresa todo lo que pueda en los momentos que me han tocado y aprendo. Sí. Si mi padre me hubiese pasado una empresa a mí, yo no sé si lo hubiese cogido. Sabiendo cómo es mi padre. Creo que es un ecosistema muy complejo que la gente tiende a, ¿sabes? O sea, la gente tiende a subestimarlo. Sí. Hay 1000 personas diferentes, el encaje de uno y otro puede ser de una manera completamente diferente, pero a priori es difícil porque siempre choca una persona que lo ha hecho de una manera durante muchos años y que ha tenido una visión o lo que sea, con otra que entra más inexperta, pero con más ganas de cambiar temas. Entonces se necesita mucha generosidad por ambos lados, mucha apertura de mente para que eso suceda, ¿no? Y creo que al final quien diga que su transición familiar ha sido fácil y plácida, no me lo creeré, pero sí que me creeré que las 2 partes tienen que hacer un trabajo previo de decir, hey, a este le voy a dejar que se equivoque un poco y a mi padre le voy a tener que decir sí, buena, porque
se supone que sabe más o que tiene más experiencia. Y gestionar también su emoción. Gestionar su emoción, de están tantos años de pasando cosas, experiencia. etcétera, ¿no? Una cosa es que tú creas o tú quieras que tu hijo el día de mañana siga con JeffNet o lo que sea, otra cosa es lo que pasará cuando los dos empecéis a trabajar juntos, que se empezarán a transformar las relaciones, ¿no? No solamente será tu hijo, sino que también será tu empleado. Bueno, es interesante. Tiene que haber comunicación, cintura y esa dosis de aventura que, que ya se va descubriendo. Sí. ¿Recuerdas algo en estos últimos años no sé, en la empresa que recuerdes para siempre? ¿Algo positivo o algo negativo que te quedes en ti? Me quedo como con mucha ilusión, ¿no? Y muchas veces, no sé, todavía a veces que doy mi mail, Benito Sports, ya está en la Dirección General de Tráfico, cuando voy a renovarme el DNI o cuando voy a tal, ¡oh, Benito Sports! Las primeras botas de mi hijo fueron de allá, ¿sabes? No sé, la gente te reconoce la empresa, tiene una emoción ligada a esa empresa y eso me encanta. Sí. Bueno, ¿qué recomendaciones darías a nivel familiar a empresas que a lo mejor no son de retail, ¿no? Pero, o también, sí. En cuanto a, pues esto, la gestión del día a día con el padre, o en muchas de ellas todavía está pues los abuelos, claro, o ya empiezan los hijos, ¿no? O sea, lo primero, que es lo que hablábamos antes y que creo que lo aprendí de mi padre, es el valor del asociacionismo, ¿sabes? O sea, y por eso te preguntaba a ti antes, o sea, compartir con gente que está pasando lo mismo que tú, no del sector tuyo, ¿sabes? Porque yo he aprendido de gente que vende colchones, de gente que vende alimentación, de gente que vende joyas o de gente que vende gafas, pero salir de tu oficina, ¿no? O sea, relacionarte con otros perfiles es algo que no puedes dejar de hacer. Porque tanto sectorialmente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Base, oye, ¿qué les está ocurriendo a la gente que tiene mi mismo nicho? Ahí hay un aprendizaje muy importante. Pero cuando abres un poco el abanico y de repente ves que da igual el que vende tornillos, que el que vende matalassos, que el que vende paint, como tú, pues oye, al final todos somos empresarios con un tronco común, con unos intereses comunes, con una problemática común, eso es muy heavy. Y hay gente que no le ve el valor. No le ve el valor. Otra cosa ya es mi padre que se ha metido en todas estas asociaciones, que es impresionante porque nunca nadie está de acuerdo, todo el mundo, hay que lidiar con los egos, hay que... Que es que yo siempre le digo, papá, qué paciencia tienes, porque es que eso ya es extraordinario, pero solo pertenecer a eso, un valor increíble. Entonces, toda la gente que tenga empresa familiar, hay gente que está igual que tú, entonces aprovéchate de ese network, porque... ¿no? El negocio no está en tu oficina. El negocio está fuera de tu oficina. Porque solo un comentario de uno que puedas aplicar, solo un tip que te puedan pasar una empresa que regula los precios de la luz, puede tener un impacto en tu negocio. El tener esa información, brutal. ¿Qué retos son más comunes que os encontráis en empresas familiares? A ver, el tema de la sucesión es un tema importante, ¿no? Vale. Puedes tenerla, puedes no tenerla, puedas tenerla y tener que prepararla, puedas tenerla y que no te lleves bien, puedes no tenerla, que ese es otro problema. El tema de la sucesión es importante, sobre todo con el enfoque del nuevo, del joven, ¿sabes? O sea, de acompañarlo, de entender, de que también... de lo que decíamos antes, de que tenga la generosidad y la paciencia de entender que esta figura arriba, esto es muy importante. Lo segundo es, no sé, es que tenemos 1000 retos comunes, la gestión del personal, ahora el absentismo laboral, temas de digitalización, temas ahora de inteligencia artificial, como estas pequeñas, medianas compañías tienen que aplicar estos cambios tecnológicos, a temas también de lobbies, ¿no? De cómo, oye, el impuesto de sucesión en la empresa familiar, como la carga impositiva que tienen estas empresas, cómo llegamos a los gobiernos para tratar de influir. Al final hay millones de temas comunes. Ahora que dijéramos que entiendo que se abre una nueva etapa para ti, ¿no? Sí. Bueno, lo dices con cara sonriente, sí. O sea, eso quiere decir bueno, yo te he dicho que para mí los cambios... tienes... No, los cambios siempre son positivos para mí, ¿sabes? Sí. ¿Tienes algo con en lo mente? Cual no estoy terminando de cerrar todavía, ¿vale? Que para mí mentalmente estoy en el proceso y después estoy viendo cosas totalmente abiertas. La verdad es que no me apetece mucho crear algo
algo propio, ¿sabes? Así, esto es algo que ya anticipándome a la Carla Estivill, he estado muchas noches sin dormir y tal, o sea que, aunque seguramente tengo esta espinita de emprendedora que me saldrá tarde o temprano, pero estoy viendo distintas posibilidades de trabajar para otro, trabajar en otra empresa, hasta crear lo mío nuevo o comprar una empresa. Me interesa todo el tema de los search funds, de cómo compran empresas, no sé, estoy muy abierta.